quiero hablar de uno de los episodios más violentos y más importantes de la historia de Europa y sobre todo de Francia. La Revolución Francesa fue un conflicto social y político con diversos periodos de violencia que convulsionó a toda Francia y también a sus países cercanos en Europa. Este conflicto enfrentó a partidarios y a opositores del sistema conocido como el Antiguo Régimen. Recuerda utilizar audífonos para mejorar la experiencia y estar en una posición cómoda. Usualmente, en la historia general, se ve como una de las causas de la Revolución Francesa el hecho de que el crecimiento de la población y las restricciones causadas por la incapacidad de financiar adecuadamente la deuda pública dieron lugar a una depresión económica, desempleo y altos precios de los alimentos, combinado con un sistema fiscal regresivo y la resistencia a la reforma de la élite gobernante, dando como resultado una crisis que el rey Luis XVI no pudo manejar. Bajo el mando de Luis XVI, la corte de Versalles se había convertido en el centro de la cultura, moda y el poder político. Las mejoras en la educación y la alfabetización a lo largo del siglo XVIII significaron audiencias más grandes para los periódicos y revistas. Además de que el surgimiento de esta nueva llamada esfera pública llegó a París a reemplazar a Versalles como el centro cultural e intelectual, dejando a la corte aislada con menos capacidad de influir en la opinión. Además de estos cambios sociales, la población francesa creció de 18 millones en 1700 a 26 millones en 1789, convirtiéndose así en el estado más poblado de Europa. París tenía más de 600.000 habitantes, de los cuales aproximadamente un tercio estaban desempleados o no tenían un trabajo regular y estable. Los métodos agrícolas ineficientes significaban que los agricultores nacionales no podían mantener estos números, mientras que las redes de transporte primitivas dificultaban el mantenimiento de los suministros, incluso cuando había suficientes. Como resultado, los precios de los alimentos aumentaron un 65% entre 1770 y 1790, pero los salarios reales aumentaron solo en un 22%. La escasez de alimentos fue particularmente perjudicial para el régimen, ya que muchos atribuyeron los aumentos de precio a la incapacidad del gobierno para evitar la especulación. En la primavera de 1789, una mala cosecha seguida de un invierno severo había creado un campesino rural sin nada que vender y un proletariado urbano cuyo poder adquisitivo se había derrumbado. Teniendo esto en cuenta, al no haber sostenimiento ni rotación de capitales, eso fue otro gran lastre para la economía.
Otro hecho muy importante es la inequidad social que había en esta época de 1789 con los llamados estados generales. Los estados generales estaban formados por los representantes de cada estamento. Estos estaban separados a la hora de deliberar y tenían un solo voto por estamento. La convocatoria de 1789 fue un motivo de preocupación para la oposición, por cuanto existía la creencia de que no era otra cosa que un intento por parte de la monarquía de manipular la asamblea a su antojo. La cuestión que se planteaba era importante. Estaba en juego la idea de soberanía nacional, es decir, admitir que el conjunto de los diputados de los Estados Generales representaba la voluntad de la nación. El tercer impacto de los Estados Generales fue un gran tumulto político, particularmente por la determinación del sistema de votación. El Parlamento de París propuso que se mantuviera el sistema de votación que se había usado en 1614. Si bien los magistrados no estaban muy seguros acerca de cuál había sido en realidad tal sistema, sí se sabía, en cambio, que dicha asamblea habían estado representados en tres grandes grupos, los cuales eran el clero para el primer estado, la nobleza para el segundo estado y el resto de la población para el tercer estado, los cuales principalmente estaban compuestos por la burguesía y el campesinado. Inmediatamente, un grupo de liberales parisinos denominado el Comité de los 30, compuesto principalmente por gente de la nobleza, comenzó a protestar y a agitar, reclamando que se duplicara el número de asambleístas con derecho a voto del tercer estado, es decir, los comunes. El gobierno aceptó esta propuesta, pero dejó a la asamblea la labor de determinar el derecho de voto. Este cabo suelto creó un gran tumulto. El rey Luis XVI y una parte de la nobleza no aceptaron la situación. Los miembros del tercer estamento se autoproclamaron Asamblea Nacional y se comprometieron a escribir una constitución. Sectores de la aristocracia confiaban en que estos estados generales pudieran servir para la recuperación de parte del poder perdido, pero el contexto social ya no era el mismo que en 1614. Ahora existía una élite burguesa que tenía una serie de reivindicaciones e intereses que chocaban directamente con los intereses de la nobleza. Cuando finalmente los Estados Generales de Francia se reunieron en Versalles, el 5 de mayo de 1789, se originaron disputas respecto al tema de las votaciones. Los miembros del tercer estado debieron verificar sus propias credenciales, comenzando a hacerlo el 28 de mayo y finalizando el 17 de junio, cuando los miembros del tercer estado se declararon como únicos integrantes de la Asamblea Nacional. Esta no representaría a las clases pudientes, sino al pueblo en sí. Si bien invitaron a los miembros del primer y segundo estado a participar de esta asamblea, dejaron en claro sus intenciones de proceder incluso sin esta participación. La monarquía, opuesta a la asamblea, cerró las salas donde se estaban reuniendo y los asambleístas se mudaron a un edificio cercano
donde la aristocracia acostumbraba a jugar el juego de la pelota. Allí es donde procedieron con lo que se conoce como el juramento del juego, prometiendo no separarse hasta tanto dieran a Francia una nueva constitución. La mayoría de los representantes del bajo clero se unieron a la asamblea, al igual que 47 miembros de la nobleza que participaron activamente en ella. Ya el 27 de junio, los representantes de la monarquía se dieron por vencidos, y por esa fecha el rey mandó reunir grandes contingentes de tropas militares que comenzaron a llegar a París y Versalles. Los mensajes de apoyo a la asamblea llovieron desde París y otras ciudades. El 9 de julio, la asamblea se nombró a sí misma Asamblea Nacional Constituyente. Ya más adelante, el 11 de julio de 1789, el rey Luis XVI, actuando bajo la influencia de los nobles conservadores, al igual que la de su hermano, el conde de Artois, despidió al ministro Necker y ordenó la reconstrucción del Ministerio de Finanzas. Gran parte del pueblo de París interpretó esta medida como un autogolpe de la realeza y se lanzó a la calle en abierta rebelión. Algunos de los militares se mantuvieron neutrales, pero otros se unieron al pueblo. El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes, y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, ya que los cañones de la Bastilla apuntaban a los barrios obreros de París. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión, matando a su gobernador, el marqués Bernard de Launay. Si bien solo 4 presos fueron liberados, la Bastilla se convirtió en un potente símbolo de todo lo que resultaba despreciable en el antiguo régimen. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al alcalde de traición, quien recibió un balazo y murió en el acto. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad, clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, lo que se volvió muy común durante la Revolución. La Revolución se fue extendiendo por ciudades y pueblos, creándose nuevos ayuntamientos que no reconocían otra autoridad que no fuese la Asamblea Nacional Constituyente. La insurrección, motivada por el descontento popular, siguió extendiéndose por toda Francia. En las áreas rurales, para protestar contra los privilegios señoriales, se llevaron a cabo actos de quema de títulos sobre servidumbres, derechos feudales y propiedad de las tierras, además de varios castillos y palacios que fueron atacados. Esta insurrección agraria se conoce como el Gran Miedo. La noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente, actuando detrás de los nuevos acontecimientos, suprimió la ley de las servidumbres personales y los diezmos,
además de las justicias señoriales, instaurando la igualdad ante el impuesto, ante penas y en el acceso a cargos públicos. Esto significa que en cuestión de horas los nobles y el clero perdieron sus privilegios. Si bien la implantación del nuevo modelo no se hizo efectivo sino hasta 1793, el rey junto con sus seguidores militares retrocedieron al menos por el momento. Lafayette tomó el mando de la Guardia Nacional de París y Jean-Sylvain Bailly, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, fue nombrado nuevo alcalde de París. El rey visitó París el 27 de julio y aceptó la escarapela tricolor. Sin embargo, después de estos actos de violencia, los nobles, no muy seguros del rumbo que tomaría la reconciliación temporal entre el rey y el pueblo, comenzaron a salir del país, algunos con la intención de fomentar una guerra civil en Francia y de llevar a las naciones europeas a respaldar al rey. Estos fueron conocidos como los emigrados. También, en el marco de la revolución, la Iglesia perdió mucho poder, ya que la revolución se enfrentó duramente con la Iglesia católica, que pasó a depender del Estado. En 1790 se eliminó la autoridad de la Iglesia de imponer impuestos sobre las cosechas. Se eliminaron también los privilegios del clero y se confiscaron sus bienes. Bajo el antiguo régimen, la Iglesia era el mayor terrateniente del país. Más tarde se promulgó una legislación que convirtió al clero en empleados del Estado. Estos fueron unos años de dura represión para el clero, siendo comunes la prisión y la masacre de sacerdotes en toda Francia. La Asamblea Nacional Constituyente no era solo un órgano legislativo, sino que también era la encargada de redactar una nueva constitución. Algunos, como Necker, favorecían la creación de una asamblea bicameral en donde el Senado sería escogido por la corona entre los miembros propuestos por el pueblo. Los nobles, por su parte, favorecían un Senado compuesto por miembros de la nobleza elegidos por los propios nobles. Prevaleció, sin embargo, la tesis liberal que la asamblea tendría una sola cámara, quedando el rey solo con el poder de veto, pudiendo posponer la ejecución de una ley, pero no su total eliminación. El periodo comprendido entre octubre de 1789 y la primavera de 1791 suele considerarse de relativa tranquilidad, cuando se promulgaron algunas de las reformas legislativas más importantes. Aunque ciertamente muchas áreas provinciales experimentaron conflictos sobre la fuente de autoridad legítima, donde los oficiales del antiguo régimen habían sido barridos, pero aún no se habían establecido nuevas estructuras. Esto fue menos obvio en París, ya que la formación de la Guardia Nacional la convirtió en la ciudad mejor vigilada de Europa, pero el creciente desorden de las provincias inevitablemente afectó a los miembros de la Asamblea. Y hasta aquí iremos en esta parte. La segunda parte estará muy pronto y espero que la puedas escuchar y puedas descansar. Muchas gracias y buenas noches.